Señoras y señores, muy buenas noches. Iniciamos hoy con esta pequeña guía un espacio que trata de ofrecerles la noticia de aquellos actos o acontecimientos que estimamos son de interés general. Muy buenas noches y bienvenidos a Retrovisor, en esta cita que tenemos con el recuerdo y que hoy se va a remontar hasta el año 1959, un año prodigioso. Fue el año en que concedieron el Nobel a Severo Ochoa, que por aquel entonces vivía por Estados Unidos. Fue el año también, la última vez que se produjo una ejecución por Garrote Vil, una de las contribuciones de España en la tecnología de la industria de la muerte. Y quien lo sufrió, la víctima de aquella última ejecución por Garrote Vil, fue una mujer, Pilar Prado, la conocida como envenenadora de Valencia. Fue también el primer año en que los españoles pudieron ver un Madrid-Barcelona en directo, porque llegó la señal a los nuevos estudios de Radio Miramar en Barcelona. Fueron los últimos Sanfermines de Hemingway, murió poco después del último chupinazo, y el primer año en que se celebró el Festival de Benidorm, que entonces era todo un acontecimiento social. Además ganó un tema que seguramente pues nuestros contertulios lo recordarán, y también muchos de ustedes, un telegrama que lo defendió una chilena, Amor Nabel se llamaba. El Barcelona de ese año ganó la Liga, pero el Real Madrid conquistó su cuarta Copa de Europa consecutiva, lo que ahora barbarizado se denomina Champions League. Pero vamos, todo ese acontecimiento pues palidecieron ante lo que fue el momento más emblemático. Fue cuando el caudillo capturó un cetáceo, según dice la prensa, en el Marca lo resaltó, de 35 toneladas y 15 metros de eslora. Hazaña que, según la prensa, era todo un logro que venía a premiar pues la pericia marinera del caudillo. Y aquí en Melilla pues se tuvo lugar el hecho que ahora se conmemora y es el motivo del programa de hoy. El 50º aniversario se ha cumplido ahora del primer colegio público de Melilla, el Colegio Reyes Católicos. Y con nosotros, pues para hablar de esa efeméride, tenemos a profesores que han dedicado gran parte de su vida docente a enseñar a los alumnos que han ido a ese colegio. En primer lugar, pues tenemos aquí a Rafaelín Broda, que además, que además de ser, tú me parece eres de los más antiguos, casi lo inauguraste. Bueno, no, yo llegué en el 70, o sea que el centro llevaba ya 12 años de funcionamiento. Lo que ocurre es que... Bueno, de los que puedes contarlo. Sí, circunstancialmente yo hice la oposición allí en el año 61, por entonces Reyes Católicos era el colegio más moderno que había y por lo tanto allí se celebraban la mayoría de los actos de carácter educativo que había en la ciudad. Sí, el más antiguo, ¿no? Actualmente el más antiguo, el colegio público más antiguo. Bueno, está también el colegio de Mediterráneo, pero con anterioridad estaba dedicado a otros menesteres. Sí. Y la primera agrupación que se constituyó así como un edificio único y con todos los niños y niñas en distintos pisos, por supuesto, separados entonces, pues fue el del Colegio Reyes Católicos, sí. Y yo me hice allí la oposición en el año 61, o sea que 3 años después. También está con nosotros María José Ruiz, que es la actual jefa de estudio. ¿Desde cuándo? Pues ayer estuve echando yo cuenta y llevo ya 19 años de jefe de estudio. Estuve en el curso 71-72 y 72-73. Y después volví en el 82 y desde el 82 estoy en el centro. ¿Y que sin ganas de moverte de allí? No, ya espero la jubilación allí. Pilar Chávez, nuestra tercera invitada, que ha dedicado 35 años de su vida, ¿no? 35 años de mi vida profesional, de tu vida profesional. Mi colegio. Llegué en el año 73, 74 y si Dios quiere, pues me marcho de la enseñanza ¿Cuándo? Este año, si Dios quiere, en Reyes Católicos también. ¿Y cómo afrontas tú esa expectativa de despedida del aula? Pues con un poco de dudas, si lo haré bien, si me quedaría, pero también con ansiedad por disfrutar un poco de una nueva etapa de mi vida,
descansando un poquito, porque son casi 40 años dedicados a trabajar con los niños. Bueno, excusamos la ausencia de Pilar Burgos porque está aquejada de una infección. La operaron de las cuerdas vocales y no puede hablar. Es la directora del centro, que ha estado por aquí dando apoyo moral aquí a los cuatro, y que esperamos contar con ella en una próxima ocasión en que, porque pensábamos que este homenaje se desglosara en dos partes. Esta primera dedicada a lo más antiguo, quizás a lo más antiguo de lo que tenemos imágenes, constancia en movimiento, y un segundo a las actividades más recientes, que eso será posiblemente dentro de 15 días. Bueno, pues hoy la verdad es que vamos a trabajar poco nosotros, porque Rafael, el que se ha encargado de hacer la película de la vida de un resumen de la película de, bueno, yo tenía de tu estancia por allí. Tenía imágenes del 71 al 83, principalmente de festivales, actos educativos, deportivos en el centro, y siempre, hombre, en torno a las clases donde yo estaba, o a mis hijos, que los tres estudiaron allí en el Colegio de Reyes Católicos. Y bueno, pues hay imágenes de todos esos años. Después hay algo más sobre un proyecto que hicimos educativo, de lo que sale, creo que a lo largo de la sesión iremos contando. Pues mejor vamos a ir viendo imágenes del 71-72, que son las primeras imágenes de los años sobre los que vamos a ver las primeras imágenes. Vosotras dos, ¿por dónde andabais? Yo estaba allí. En el 71-72 estaba allí. Y yo estaba en un pueblecito de Málaga, pueblo de Málaga, en Alaurín el Grande, fue mi primer destino, y me vine en el 71-72, que estuve trabajando en lo que siempre se conoce en Melilla, la gota de leche, que era una sección del Ave María. Había unas unidades que pertenecían al ministerio y ubicadas en lo que es la gota de leche. Y después ya marché a los Reyes Católicos. Yo estaba de práctica, ese año de práctica. Estaba haciendo las prácticas con Ángel también, con mi marido, sí. Y al año siguiente ya estuve de provisional. Bueno, ahí tenemos las primeras imágenes. Esto es lo que actualmente es el campo del Tesorillo, el Fernando Pernía. Sí. Y ahí se hizo el centro de acopio de materiales de una ingente obra que se estaba haciendo de saneamiento en toda la ciudad. Esta persona es Juan Caro, y ahora aquí los tres que avanzan, uno es el doctor Morandeira, Javier Valenzuela, que era jefe de obras públicas o no sé qué, y me imagino que el ingeniero. Esto es el parador, evidentemente, la entrada, la actual escalera, cuando se estaba construyendo. Y estos ya son unos depósitos de agua que están soterrados, y que son de carácter, creo que estratégico, porque eso no se visita ni nada. Esto es una obra inmensa de unos depósitos de agua que hay soterrados enfrente del cuartel de la Legión. Era un plan de higiene y seguridad en el trabajo, y entonces acudimos a alumnos y profesores de distintos... Estas son las instalaciones de Gacelé en la plaza, en la explanada de San Lorenzo, donde está ahora la nueva pista donde se hace la feria. Ahí había un par de naves y ahí estaban. Ahí hay un personaje que tú lo conocerás, ¿no? Hombre, ahí está Mohan, que bueno, muy conocido porque ha sido radiofonista mucho tiempo. Ese muro que se ve ahí es el Colegio de Reyes Católicos. José Luis González Argote. Hay muchos personajes, hay muchas personas que son conocidas. Ya esos alumnos están en los 50 años. Claro. Están en los 50 años. ¿Habéis reconocido ahí algún elemento de los que disteis clase? Yo no. En esa época no. Yo le daba clase a los pequeños, a los de primero. Entonces, manejar a un colectivo de niños de 40, 50 personas, ¿era más fácil cuando vosotros llegasteis a la enseñanza que ahora? Pilar. Yo pienso que era distinto. Es distinto porque la vida social de aquella época era completamente distinta a la actual. Entonces los niños y las personas, incluso los comportamientos sociales, eran diferentes y eran más fácil de manejar. Y entonces los niños de hoy tienen sus padres completamente diferentes a los padres, por ejemplo, como te comportabas tú con tu padre. Había una distancia diferente,
un respeto, si le podemos llamar respeto, digamos, distinto. El principio de autoridad está un poco más asentado. Exactamente. Entonces, antiguamente, yo puedo decir esa palabra, antiguamente los niños en el colegio pues se comportaban bastante más tranquilos que actualmente. Entonces, por eso podíamos tener 40. Ya. En la actualidad no podríamos tener 40, desde luego. Los padres, si presionaban, era para que hubiera más mano dura, por regla general. Yo esa época de mano dura tanto Bueno, que con los padres, no. Yo por lo que recuerdo es que los padres decían, usted si tiene que darle, dele fuerte, que se lo ha merecido, que yo le dé. Y después, cuando llegue a la casa, le remato yo. Era una frase muy corriente. Usted es fuerte, fuerte. Pero no quiere decir que fuerte es que le diera fuerte, sino que le apretara, que lo estimulara, que facilitara su esfuerzo. Quiero decir que si el maestro castigaba, era más fácil que después hubiera otro castigo en la casa que no una denuncia contra el maestro. Generalmente siempre. Y si tú llamabas a un padre para darle las quejas del crío porque no trabajaba o porque había faltado el respeto a un compañero, el padre respondía. No como ahora que dice, ¿mi niño? ¿Seguro? ¿Seguro que ha sido mi niño? Un santo. Esto en el... ¿Se sabe algo de por qué razones se construyó este colegio? ¿Cuál era lo que motivó a la administración a...? Pues yo me imagino que era el aumento de población infantil y que había una escasez muy grande de... Porque yo fui a colegios, pero eran aulas desperdigadas por ahí, eran unitarias, no había una graduada grande, no había un centro escolar. El propio colegio Velázquez, tenía unidades en la Gota de Leche, en la calle Españoleto, en la calle Fortuny, me parece que es, en la escuela de la Ave María. Sí, todo esto de las primeras escuelas como la que se levantaron en el pueblo, que eran habitaciones un poquito... En Reyes Católicos había en lo que es la Plaza de la Goleta, ¿sabes dónde se sitúa? Sí. En la Plaza de Goleta, ahí había 4 unidades. 2 unidades estaban en el paseo marítimo, que entonces era la playa pura y dura, era arena, que era la Escuela de Orientación Marítima. Que yo recuerdo que uno de los maestros era Eduardo Tordera y el otro... Enriqueta. Doña Enriqueta Famada. Sí. Y con anterioridad había estado allí don Mariano Bartolomé, el marido de... el padre de Lolita Bartolomé. Sí, y que fue durante mucho tiempo el alma mater de la Secretaría de Educación, que era el que manejaba todo el cotarro administrativo de... Fue concejal y participó en el... Y había un aula de infantil que eran los bajos de una casa también. Del aparcamiento de la COA. Hasta hace poco, estando yo 20 años, en el 89 existía todo. No, es que eso parecían como pequeños pubs, por la forma que estaba metido. A mí me llamó mucho la atención cuando llegué a Melilla, que no existían colegios, estaba todo desperdigado. Perdona, Pilar, ¿tú de dónde eres? Bueno, yo soy de Málaga, pero venía de la Comunidad Valenciana, de un pueblo muy pequeñito, y me llamó muchísimo la atención que Melilla carecía de centros de enseñanza. Entonces, cuando yo llegué en el año 60-61, estaba García Baliño, Reyes Católicos recién inaugurado, y el Real. Y Ataque Seco. Ataque Seco, pero pertenecía como aneja de la escuela pero por todo Melilla había clases, porque en la calle Querol, en un piso, estaba doña Elena, en la Plaza Velázquez, la esquina donde había un bar, me parece, y en el barrio de la Libertad había también aulas, porque ahí he ido yo. Estuvo don Manuel Páez y estuvo Maribel Imbroda Ortiz, la hermana de nuestro presidente. Y prima tuya. Y prima mía. En Calvo Sotelo, donde estaba Julio Vidal, eran casas. Sí. A mí me llamó aquello muchísimo la atención. Estaban Selmo Pardo también, todo eran unitarias. Eran maestras, maestras, digamos, que habían pasado por una oposición. Claro. Lo que no existía era el edificio. Lo que no estaba era el edificio. Entonces, por eso me imagino que cuando se hizo Reyes Católicos, pues fue un boom. Pues seguimos con el año 1973-75. Alumnos de esa promoción, estén atentos por si acaso se ven reconocidos en las pantallas. Esta chica que hace de Sol, bueno, este es mi hijo. El apellido era Hernández Cano.
pero no recuerdo el nombre, no sé si era María. Y aquí tu espléndida señora, sí, en Carnita. Esto fue en el 74. Una visita, esto fue en el 75. 73, 74. Ahí están Juan Carlos, ahora veremos. Juan Sánchez Mena, su mujer Juanita, Mercedes Salmerón, muchos ya desaparecidos. Maravillas, Mateo. Paco Moreno, Maravillas, Pepe Alcántara, Gregoria. Que entonces, bueno, ahora es frecuente desplazarse por ahí, por esos mundos, pero entonces esto es un acontecimiento, el hacer un viaje. Esto es que había estado aquí un inspector que después fue nombrado director provincial en Almería. Y entonces, al hilo de lo que decía antes Pilar, que los colegios estaban muy diseminados y poco organizados, nos llevaron a ver un colegio que entonces se consideraba modélico, el Colegio Europa en Almería. Y fuimos un grupo bastante numeroso, 50, ¿no? Sí. De todos los colegios de Melilla, a ver cómo estaban aplicando experimentalmente ahí está Sánchez Mena, Grego, Lolita Bartolomé, sí. Ahí está Pepe Alcántara, Paco Moreno, Mari, con hoy 2 días. Y unos cuantos kilos de laca que hay por ahí esparcidos. Bueno. Esto era el comedor escolar, estábamos comiendo con los niños. Estábamos comiendo el menú del día. Sánchez Mena. Porque entonces también se incorporó la necesidad, bueno, la idea de que para instruirse mejor estar bien alimentado. Yo recuerdo que los vegetarianos católicos aquellos artefactos que convertían el polvo en leche. En leche. Para que, vamos, más de... Sí, y hubo un tiempo incluso que eran más espléndidos. Y daban queso, pan con queso. Sí, y añadía un poquito de chocolate para que la leche tuviera otro sabor. Sí. Pero, hombre, es que había un comedor escolar que después con los años... El comedor estuvo un tiempo, vamos, estuvo un tiempo y después pasó todo el comedor a la Divina Infantita. Y desde entonces está. El comedor de la Divina Infantita sigue funcionando. Sí, con alumnos del colegio. Y bueno, el colegio estaba muy unido entonces a la Divina Infantita. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando llegaba el miércoles de ceniza, llevábamos allí, a todos los niños allí, algún día a misa también, llevábamos a los niños. Pero no a la capilla actual, sino en una que había, que arriba tenía como una especie de coro, una balconada, que aquello se tiró y hizo la nueva Ginea Adán Ávila, que era un hombre entonces que se prestaba mucho al altruismo y a hacer cosas. Claro, de hecho, a lo mejor algún contemporáneo no recuerde que los patios Adán que existen llevan ese nombre precisamente porque él los construyó. En la zona de batería J, la zona más de baja. Barriada de San Francisco. Por la barriada de San Francisco. Seguimos, damos un salto y ya nos ponemos en 1977. ¿Llega al 77? 75. Pues 75, perdón. Ajá, bueno, esto es el equipo de voleibol que tenía el colegio, se había clasificado varios años campeón y este año habíamos ido a Jaén y este año fuimos a Huelva. En Huelva, un equipo de voleibol y ahí uno de los que está jugando, mira, esta que sale, me parece, esta que está ahí es Pilar Burgos. Sí, la directora. Pilar Burgos. Y estos son los alumnos. Uno de esos, el que ha bajado ahora mismo, es Juanjo Collado, el actual gerente de la Semana Náutica. Esto es en La Rábida y después ya hay fragmentos de parte del partido, que nos fue muy bien hasta que al final... Mira, el segundo de la izquierda es Juanjo Collado. Pues este es un monumento a Colón. Y el voleibol fue bastante cultivado allí en el patio, porque había unos cuantos profesores que... Bueno, estaba Alberto Paz, yo recuerdo. No, Alberto Paz no estuvo en el Católico. No, pero sí jugando al voleibol. Bueno, sí. Era de los que equipos de voleibol lo llevé yo durante un Y en García Baliño lo llevaba Andrés Canto. Andrés Canto, en García Baliño, el esposo de Pilar Burgos. Y quedaba bastante bien. Y también, que era un deportista bastante completo. Sí.
¿Vosotros habéis tenido que dar gimnasia alguna vez? Sí, yo sí la he dado, sí. Bueno, yo lo daba fuera de mi hora de clase, ¿eh? Esto lo hacía yo a partir de las 5, me quedaba hasta las 7. Es que la gimnasia se hacía fuera del horario. Y esto no se daba un duro, ¿eh? ¿Y eso, la gimnasia, eso como el reparto se hacía al último en llegar o el que... No, ¿Cómo se determinaba? El profesor tutor daba todo. Lo daba. Claro, Y entre ellos, pues daba Entonces, la educación física. El Pero profesor es que la se educación creía. física entonces en realidad no estaba en el programa No, educativo. Lo que se hacía era siempre después de las 5 de la tarde. O sea, no había una clase de gimnasia propiamente dicho. La clase de gimnasia empieza con la ley de Villar-Palasí, con la EGB. Ahí sí hay ya unas horas asignadas para educación física. Estamos hablando del 72, 73. La ley Villar-Palasí. La primera profesora de educación física del colegio, Maruja Lerena. Maruja, Pero bueno, claro, como había solo una profesora que compartíamos con Velázquez, pues había cursos que se quedaban sin la clase de educación física. Entonces el tutor, si quería, podía dar la educación física en su clase. Antes del 71, como decía mi amigo, que va a descansar, Antonio Sarmiento, era la leyenda y la escribienda. ¿Vale? Y la educación física y todos los demás, pues no figuraba en el programa. Eso, está un partidillo allí, sacar la pelota y echar un partidillo en el patio, si se podía. Hacer hoyos que me llamaban. Bueno, se hacía algunas Bueno, tablas de es que entonces, gimnasia. claro, hoy el patio del colegio está... Tú te acordarás, claro, porque has vivido allí, que cuando yo llegué al colegio, el patio no existía, eran para saltar altura hacíais... Rafael, Pepe Alcántara, un hoyo de arena. Claro, era un patio de arena, no estaba faltado. Un patio de arena. Que hicimos unos alumnos con mi ayuda y algunos más, ¿no? Pero un verano, cuando volvimos, nos encontramos con aquí, yo tenía una torta de cemento, porque tu padre dijo, aquí no se salta más, porque entra mucha humedad en mi casa. Claro, y nos quedamos sin fosa de salto. Eso fue tu padre, el fragante. Don Belmonte. No, pero... y además, mira, con el trabajo no había costado traer la arena y todo. No, y a los niños del barrio pues también nos tropeó pues lo que era la cadencia natural de los juegos según la temporada. Y entonces en la época de lluvia pues se podía jugar al pincho sobre la arena y se podía, entonces, se podía a las canicas, yo creo que no se asfaltó el patio hasta que yo me hice mayor. Al 74, al 75. Cuando yo llegué allí, lo he comentado, las vías del tren iban por medio del patio. No sé si tú recuerdas eso. No, a tanto... Las vías del tren están ahí, debajo del hormigón están ahí las vías del tren, sí. Hay unas que van por la misma carretera y hay otras que van justo por el centro del patio. Yo no me acuerdo de eso. De las vías del tren. Eso no. No, pero no llegaba a pasar el tren, ¿eh? No. Por ahí no llegaba a pasar nunca. Ya cuando estaba el colegio, no. Hubiera estado bueno, ¿eh? Que no hubiéramos tenido que quitarle a los niños para que pasaran. Plantamos los árboles. No, Miranda. Los niños se quitaban cuando estaban jugando al fútbol, se quitaban para que pasaran los coches, porque se jugaba tranquilamente fuera y también había una candelaria anexa a lo que hoy es la zona que ocupa el parvulario. O sea, que allí había una explanada donde se hacía la gran candelaria de la zona del barrio industrial. El solar no estaba completo como está ahora, cubierto por el colegio. Había la última parte. Ese era otro campo de deporte. Eso donde tú dices que se hacía la Candelaria. La Candelaria. Eso después fue ocupado con el preescolar que se hizo por el año 75. Y también tengo que decirlo para que hicieran sus prácticas deportivas a aquellos niños que estaban proscritos, porque yo estaba enemistado con ellos, entonces mi padre le impedía el acceso a la instalación pública, porque en fin, así es como se van configurando los tiranos, a base de que tener ese enorme poder que se tenía en aquel entonces, porque las cosas eran diferentes. Sí. El edificio aquel se fue completando con los años. Primero se hizo la parte esa que digo yo de preescolar y arriba aulas para lo que era la segunda etapa, porque se quedaba pequeño. Después se hizo el salón de actos y lo que era el comedor se convirtió en 2 aulas y así se fueron añadiendo. Después hicieron los vestuarios. Los vestuarios porque estabais ya vosotras. No, y toda la obra del colegio la tragué yo. Porque y además, después ya todo lo que era la valla de alrededor se tiró y se hizo una más moderna y nueva. Eso fue en el año 89, 90. Pilar, ¿y qué decía de los vestuarios? Que todas las obras que se han hecho de ampliación del colegio se hacían con los niños dentro. Sí, ahí no había... No se interrumpían las clases para nada.
Bueno, ya habían ido a esto de la seguridad en el trabajo y con los cascos, pues... No, pues una vez vino a regañarme doña Pilar, porque había unos cables allí y estaban trabajando los hombres allí, ¿qué iba a hacer? Y cuando hicieron la valla, que la tiraron y estaba la carretera y los niños y te tenías que poner X maestros así alrededor del patio para que no se moviera. Doña Pilar tenía un carácter exigente, ¿no? Como todo. Pues yo también tengo fama de haber tenido un carácter exigente. Ahora es cuando está suelto, ¿no? Ahora es cuando está soltado. Bueno, seguimos y ahora sí vamos al año 1977. ¿Se quedó parado o qué? No sé. Eso estaba comentando, ¿no? Que el salón de actos no era salón de actos, era el comedor. Se quitaban las puertas. Se quitaban las mesas y todo, y se ponía. Alguna vez hemos puesto unas mesas y encima de las mesas los niños. No, porque tuvo cocinera oficial del colegio durante un tiempo. Muchos años. Yo no llegué ya a conocer el comedor. Mira, ahí hay mucha gente conocida. Está Emilio. Este es de Pepe Alcántara, está el niño de Pepe Alcántara, el mío. Por ahí sale uno de los Barbas. Está Magdalena, esta es Magdalena, Celestino. Y esta es la profesora actual de música que entonces estaba haciendo las prácticas. María José. Sí. Mira, esa es Inmaculada. Por ahí está una sobrina tuya, una de las niñas de Escalona. También está Libertad. Y este crío fue un espontáneo que nos salió, porque no estaba en el colegio. Le había llevado la madre a ver a su hermana. Mira, la que toca la guitarra en primer plano es la hermana del actual consejero de Educación. Y la que baila al fondo es una de las hermanas Torreblanca. Y esta niña es una que tiene los niños en el colegio ahora mismo, es profesora de FP, me parece, o algo así. Y estos bailes eran dirigidos por Pilar Muñoz. Bueno, y es un todo revoluto, ¿no? Está ahí como la de la izquierda es Barba. Se llama Barba Castellano. El otro día me lo crucé en el paseo marítimo, lo saludamos y le dije, he estado viendo unas películas. Unos cuantos hermanos. Son varios. Ramón, uno de ellos. Sí, porque estos eran ofrendas. Mira, que el de en medio es un Torreblanca y un Serrano. Sí, porque el ámbito, digamos, de asistencia de niños, ¿de qué barrios comprendía? Tesorillo, pero principalmente el industrial. El industrial y pobre. Que llegaba Corea. Sí, que llegaba hasta Corea inclusive. Sí. Era el barrio, lo que era el barrio de pescadores. Por cierto, que eso cuando vosotros, María José, tú me dices que llevas de jefa de estudio 19 años. Sí. Entonces, el ser entonces los cargos directivos y esas cosas, ¿cómo se elegían o cómo...? Bueno, porque entonces un director era una cosa muy importante. Bueno. Era un director nombrado además por el ministerio. Sí, era nombrado por el ministerio. Que era como si fuera una categoría distinta. Es que eran por oposición. Había que presentar un proyecto. Al principio hubo una época que eran los directores por oposición, don Luis Cerviño, era el cuerpo de directores. Era el cuerpo de directores, pero eso... En el colegio, en nuestro colegio hubo dos directores de oposición que fueron Lolita Herrera y Luis Muñoz Cerviño. Luis Muñoz Cerviño, que es el padre de Mari Carmen Muñoz, la que fuera concejala y suegro de José Torres. El colegio... Y Lolita Herrera vive todavía, está en una residencia en Granada, y yo he tenido la oportunidad de visitarla hace un par de meses. Ayer me llamó para darme las gracias porque le he mandado las fotos, lo que salió en el periódico, se lo he mandado, y me llamó para darme las gracias. Pues está bien, lo que pasa es que no ve, tiene un glaucoma y no puede leer las cartas y todo se lo tienen que leer. Tiene ya 90 años por lo menos, ¿no? Sí, está en 90 y no sé cuánto, pero lo tengo ya anotado, pero no me acuerdo. María José, ¿y qué consideración tenía entre los docentes este centro? Bueno, yo no... No, yo quería presumir de una cosa. A ver, por presumir, que podéis contestar quien quiera. Me consta, y lo sé, que los alumnos de Reyes Católicos, cuando llegaban al instituto, los profesores se peleaban por cogerlos. ¿Sí? Eso es real. Antonio Casado, José Luis Tejada, y además después me lo han referido y me lo han recordado.
Yo puedo decir que yo estuve hasta los 10 años, porque entonces era un sistema distinto. A los 10 años ya entraba uno en el instituto de enseñanza media. Y yo recuerdo que todos los que nos presentamos, yo entonces tenía 9 años, porque había dos formas de acceder, uno por un examen de beca o por un examen de ingreso. El que aprobaba el examen de becas no tenía que hacer el ingreso, ya estaba. Y recuerdo que todos los que eran del Colegio Reyes Católicos, todos aprobamos a la primera. Claro, después entraban con 14 años. O sea, entraban en primero de BUP. Sí, entonces los alumnos daba tiempo a prepararlos un poquito más, y la verdad es que se juntó unos años un equipo de trabajo en el colegio, tanto en primera como en segunda etapa, que de verdad que los alumnos que han salido, bueno, ahí están, no quiero nombrar a ninguno, pero ahí están nuestros antiguos alumnos ocupando hoy cargos importantes. Y yo recuerdo más cómo nos preparaban, que estaba don José Linares. No lo conocí yo. Él murió relativamente joven, José Linares, pero organizaba concursos entre los alumnos en plan cesta y punto. Eso te iba a decir. Y de esa manera, pues, por el hecho de competir, de ganar a los otros, sin darte cuenta iba interiorizando el conocimiento de muchas cosas que después te preguntaba. Entonces, que fue un fenómeno lo de... Cesta y punto fue un programa famoso. Sí, por cierto, que yo recuerdo que en el año 70, en el año 73, ganó Cesta y Punto, que entonces lo presentaba Daniel Bindel, ganó un equipo, un colegio de Vitoria que estaba en ese momento dirigido por el actual ministro de Educación y Universidad, de Ángel Gabilondo, cuando era fraile. Porque entonces él estuvo 13 años de fraile, era hermano corazonista. Hizo algunos catecismos, los elaboró y en fin. Y aquí en Melilla, la hípica todos los años organizaba unas actividades deportivas, educativas, y entre ellas había un concurso de cesta y punto, y Reyes Católicos lo ganó 2 años seguidos. Sí, y después de ir tú del colegio, se ha estado haciendo en el Enrique Soler también una especie de concurso de cesta y punto, y todos los años también lo ganaba el Reyes Católico, que ya pues era un poco de... demasiado abuso, ¿no? Un poco de abuso. Sí, era lo que, instruir deleitando. Seguimos con más imágenes. Esto quizá para televisión está un poco lento, pero bueno. Bueno, esto es el antiguo patio. Bueno, el patio es el mismo, lo que pasa es que la valla ahora es mucho más estética. Se tiraron todo, es lo que comentaba antes María José, que se tiró el muro y claro, había un peligro de que los niños salieran buscando un balón a la calle. Estamos hablando del antiguo patio, pero el antiguo asfaltado, porque había uno que era pleistocénico, que ese... Además, entonces... Esto es un torneo que había interclase. Ahí es Torreblanca, el más alto. Y ahí los profesores desayunaban ahí en el Paraíso, en el Café Paraíso que estaba por ahí al lado. Bueno, yo no desayunar porque yo siempre tenía la costumbre de venir desayunado, pero a las 12 me tomaba un Solera 1847 ¿ahí? Con una copita de jamón con mi amigo Pepe Alcántara todos los días. ¿En el Paraíso? En el Paraíso. Entonces se terminaba a las 12, pero sí que es verdad que venía el camarero a las 10 de la mañana y en una nota tomaba quiénes iban a tomar café. Y lo cruzaba la carretera con una bandeja y nos traía el café a los maestros. Estaba hablando del Café Paraíso, que después fue tan bueno para nuevas generaciones, lo han podido conocer como PAF. Sí. Pero bueno, hoy que lo llevaba un antiguo alumno del colegio, Raimundo. Raimundo, que fue, efectivamente, que fue era antiguo alumno del colegio también. Más imágenes. Ahora me parece que nos vamos al auditorium. Eso fue un festival que quiso que se organizara una inspectora que vino de Málaga. Doña Trinidad, Doña Trini. No, Doña Victoria. Doña Victoria. La que estábamos hablando nosotros antes, de la inspectora jefe. Que vino un año nada más, sustituía a Doña Elena Moreno. Sí. Y quiso hacer un festival y ahí el alma mater fue Andrés Canto. Andrés Canto coordinó a todos los colegios y cada uno preparó una cosita de esta, pero fue un festival espectacular,
Ahí no hay ni la 10ª parte de las imágenes que yo conservaba, porque si no se hace muy pesado, ¿no? Sí, claro. Hasta el cartel que ve ahí, docente dígito, lo hizo también Andrés. Y además que según cuenta que estaba Pepe Gambero, también tuvo mucho que ver en la escenificación. La parte de teatro la llevaba Pepe. Hizo una parodia del Quijote. Mira eso. Y esto llevaba su... Vamos, era un trabajo que se hacía también fuera de... Claro. Siempre el trabajo se hacía fuera de... Este es nuestro compañero Julián. Mira, Julián. No me habéis dado cuenta de esto. Todo el mundo tiene un pasado. No, es que muchos que pasan así desapercibidos y cuando tú lo vas viendo muchas... Yo me di cuenta al cabo de muchos años de ver las imágenes. El pelo mismo. De la misma manera que después, no sé si saldrán unas imágenes posteriores en que de pronto aparece tu padre por allí, sí, por un patio. Esa era la rondalla de Michu, que la llevaba Michu. Michu. Bueno, todavía sigue rondadeando por ahí, rondando. Ella está con los rocieros, sí. Parece, ¿no? Pues estamos recordando, por si ustedes han incorporado tarde, el 50º aniversario de la creación, de la puesta en marcha del Colegio Público Reyes Católicos, el más antiguo de los que existe. Además, en aquel tiempo también coincidió con un periodo, bueno, terminaba el fin de una época, la época de la autarquía, y empezaba una nueva época más abierta hacia el exterior. Entonces las autoridades comprendieron que sin educación, sin un mínimo de conocimiento, no se iba a ninguna parte, y entonces empezaron los planes de alfabetización. Sí. Y me parece que también coincidió que... Bueno, no, el plan de alfabetización fue mucho anterior. Pero que se utilizó, que me parece que tú me comentabas... En la oposición del 61 que hice yo, sí. O sea, se convocaron el 61, se hicieron el 62, nos colocaron el 63, febrero del 63. Y nada más terminar de colocarnos a nosotros, se convocó una con 13.000 plazas, en el año 1963. Y ahí empezó una campaña de alfabetización que duró 5 años. Y eso en todos los centros, después de que se cerraran los colegios, acudían las personas mayores. Hay que tener en cuenta que aquello fue extraordinario, porque el llevar a ese alumnado a esos centros por la noche en turno de 6 a 8 y de 8 a 10, en una sociedad cerrada como era la del año 61, donde la mujer no salía mucho a la calle. No, sí, me refería a eso, por eso que cuando se creó el colegio coincidió con el año 60. Sí, exactamente, la creación del colegio. Y entonces en todos los colegios de Melilla, algunos eran en aulas sueltas, Yo recuerdo el de Baliño perfectamente, recuerdo el del Colegio España, porque ahí estaba Enrique Mingorance, y eso era por la tarde. Y ahí duró 5 años, y durante los 5 años no pararon de llegar alumnos nuevos. ¿Y vosotros os ha tocado? No, yo ya no. A mí me ha tocado de una manera indirecta. Y es que a los que hicimos la oposición del 61 nos colocaron en el 63. Y los que no habían aprobado, algunos que no habían aprobado en el 62, se presentaron en el 63 y aprobaron. Y entonces, ¿qué pasa? Que como era la campaña de alfabetización y aquello tenía carácter prioritario, lo pusieron por delante nuestro en la puntuación. De tal manera que todas las plazas que salían nos las pisaron los de la campaña de alfabetización. Más imágenes. Ahora vamos a dar un salto y nos ponemos en 1983, un final de curso. Y bueno, aquí Moreno Chávez tiene algo que ver contigo, ¿no? Me imagino, es el tercero, Pilar, de mis hijos. Bueno, esto es unos comentarios que yo hacía jocosos para adorar, porque como la película era muda, porque eran imágenes... Bueno, aunque nosotros aquí no escuchamos dentro del estudio, pero los telespectadores sí escuchan la banda sonora. Bueno, esto es la zona que se amplió cuando hemos comentado, el solar donde tú dices que jugaba, ahí es donde se hizo el preescolar, y esto era el patio de preescolar. Y este es el hijo de Pilar y mi hijo, que los disfrazamos los dos igual. Tienen la misma edad. Ten en cuenta que en aquella época todavía los carnavales no se habían inventado en Melilla. Habrás visto el estilo que tiene. El garbo. Te digo una cosa, que el otro día, viendo por internet, me encontré que
Paco. Fran. Este es un artista de la bicicleta que ha estado en Puerto Rico, sí. Está en Puerto Rico corriendo y en el Sáhara y toda la historia. Ajá. Sí, porque es muy amante del deporte, entonces ahora la ha dado por la bicicleta de montaña y estuvo con un club que creo que hay en Cataluña y estuvo a hacer la ruta de los conquistadores, Sí. que es en Costa Rica, y el año pasado la hicieron en el Sáhara, en Marruecos, también a través de las dunas, que por cierto se le rompió el cuadro de la bicicleta, la tuvo que hacer a pulso. Este año no sé lo que se estará buscando, pero algo hará. O sea, que te ha salido aventurero y... Sobre todo deportista, sí. No, aventurero sí tiene que serlo, para la profesión que tiene que serlo, pero bueno. Ahí está Juanjo López. Esto es una clase de quinto que se despedía de Encarnitas, dejaban de estar de alumnos con ella. Sí, pues, y le estaban haciendo un pequeño... Sí, una fiestecilla que hicieron allí y después se fueron al patio. ¿A vosotros, entonces? Ahí hay mucha gente conocida, lo que pasa es que no ha habido tiempo de comentarlo. Para ti lo más difícil como jefa de estudio, ¿qué es? ¿Qué? ¿Te hacen caso tus compañeros? ¿Poner de acuerdo a tus compañeros? Hombre, yo creo que haya un mínimo de disciplina dentro del centro. Eso es lo más difícil, pero no me puedo quejar mucho, la verdad. ¿Por ahora cuántos profesores hay? Somos 50. Y cuando llegaste y Pilar, ¿tú recuerdas? O tú, Rafael. Éramos 12. 12 o 14, luego fuimos 12 aumentando. Eran 5 aulas, era hasta quinto lo que había allí y un parbulito que lo llevaba Mario Burgo y otro parbulito que lo llevaba Modesta Javier. Sí. Y cuando yo llegué ya se había implantado la segunda etapa, Ya habría más. porque sí. es que cuando yo llegué al colegio fue el boom de la EGB. Cuando yo llegué era el quinto experimental, ¿te acuerdas que lo llevabas tú? Y entonces pues eran, como no había especialistas como hay ahora, pues eran tutores, clase y tutor, ya está, no había nadie más. Y 25 horas de clase. Sí, porque además decías tú que salías a las 12, pero volvíamos a las ha omitido que se volvía a las... Bueno, sí, era la jornada partida. Sí, que era de 3 a 5. En el año 72, cuando se puso en marcha la EGB, se crearon 3 centros de quinto experimental para ver cómo un año antes, y uno lo llevaba Lolita Bartolomé y García Baliño, otro Ángel Fernández Peña y Alfonso Martínez en el práctica, y en Reyes Católicos que lo llevaba yo. Y uno de los alumnos de aquel quinto experimental era Antonio Bravo Nieto. Bueno, pantaloncillo corto. Y ya con pinta intelectual. Sí, siempre lo ha tenido. Y de despiste también. Bueno, seguimos con más imágenes. Vamos, ahora estamos en el 80, yo creo que pasamos, una exposición de manualidades navideñas. Sí. Oye, el premio no está mal, ¿no? Reyes Católicos, en distintos ámbitos y Siempre actividades. En manualidades estuvo muchísimos años llevándose el primer premio porque la profesora en aquella época, doña Victoria Gallego, sigue siendo desde luego unas manitas, como yo le digo, y la verdad es que montaba unas exposiciones que nos llevaba todo al carro, como yo digo. Tenía mucho gusto y después, bueno, la gente colaboraba mucho, los alumnos dirigían a los alumnos. Oye, pero esto era siempre, una clase como decimos, entera enorme, por llena, detrás del horario escolar, a las 5 le daban las tantas de la tarde allí. ¿Pero a vosotros os pagaban horas extras? No, en absoluto. Horas extras, sí. Nos pagaban amor al arte. La satisfacción de ponerlo. Mira, esas vidrieras tienen un trabajo impresionante. Y de toda clase de manualidades, lo mismo en paño que en papel, que en todo, en todo. Bueno, antes estábamos hablando de quizás el papel del maestro socialmente no es que se haya devaluado, sino que su presencia, el principio de autoridad sí ha quedado un poco menoscabado, pero por otro lado sí se ha dignificado las condiciones laborales de los maestros y profesores en este tiempo, en cuanto a mejoras sociales, porque... Es que el hecho de pasar más hambre que un maestro de escuela, eso era cierto. No era ningún tópico, ¿no? No, yo pienso que no. Te puedo decir que yo tengo un título administrativo en el que me dice que ganaré 12.280 pesetas anuales. El profesor tal ganará 12.280 pesetas anuales. Después, en muy poco tiempo, yo no llegué nunca a cobrar esto porque estaba en Marruecos, ¿no? Pero después, al poco tiempo, se puso un complemento de 2.000 y ya eran 3.000 y algo, pero ya te digo que no eran 1.000. Yo conozco casos
de gente que en la península que se iban al inspector el día 1, mire usted que me llevo un saco de patatas, de tomates, de pimiento, que cuando se me acabe que me vengo, ¿eh? Sí, pues, que eso lo de los pueblos, que no es tampoco un tópico, que muchos maestros, pues, no es que vienen de la caridad ajena, pero que... No, se ha dignificado mucho, pero las propias aulas, Yo estoy en Villanueva del Río y he puesto papeles en las ventanas porque los cristales estaban rotos y no había dinero para poner cristales. No, y todas las mañanas el pobrecito del conserje que teníamos allí, que era uno del ayuntamiento, nos preparaba 12 braseros antes de que llegáramos nosotros y nos lo ponía cada uno debajo de la puerta. Y los niños traían una latita con un poquito de carbón ya encendido de su casa. De todas formas, y los niños iban con pantalones cortos en invierno, pero con calcetín largo. Sí, podía llevar un abrigo, pero los pantalones cortos ahí quedaban. Sí. Dicho así parece un poco raro, pero estoy hablando justamente del curso en que el hombre llegó a la luna. Del 69. El 69. El curso 69-70 en Villanueva del Río yo tenía 4 o 5 cristales con un cartón puesto porque no había cristales y un brasero que nos traían todas las mañanas porque hacía un frío terrible. No era de extrañar que nadie se creyera que esa imagen era cierta, porque no puede ser que hayamos llegado a la luna cuando... Yo cuando ingresé cobraba 7.200, claro, que después con los descuentos se quedaba en 6.000 ya, ¿no? Yo tengo el título con 12.280. Aquí en Melilla, en la península, cobraban 3.000 y pico, 4.000 pesetas, en el año 71. Sí, por eso había que, lo que te iba a comentar antes, que se iba a los pueblos por lo menos la alimentación no te faltaba. Sí. Que entonces el maestro era una institución dentro de... ¿A vosotros habéis dado clases en zonas rústicas, digamos? No, yo sí. Tú sí, ¿no? Yo estuve en Alaurín el Grande. Pero claro, que es que Alaurín, dice Alaurín el Grande, pero claro, Alaurín el Grande no era lo mismo, no era Alaurín que ahora conocemos. Hombre, por supuesto que no, lo mismo que ha cambiado Melilla, ha cambiado Alaurín. Pero es que a mí, además, me mandaron, un pueblo, pero pueblo. Pero es que a mí me mandaron donde San Pedro olvidó las llaves, que era donde estaba el nacimiento de agua del río, del pueblo, y la gente iba a por agua con cubos. El colegio no era colegio. ¿A la fuente de los 12 caños? No, al nacimiento. Al nacimiento. Cuando llovía, los niños no podían entrar porque tenían que saltar una acequia. Porque yo estaba en el medio del campo, yo te digo, donde San Pedro olvidó las llaves. No tenía luz eléctrica, no tenía agua corriente. Yo tenía que ir todos los días, como la gente del lugar, con un cubo a por agua al nacimiento. Te estoy hablando del año 70. Había que tener vocación, ¿no? Vocación, no sé. Lo tuyo, en tu caso, ¿fue vocacional? Sí, siempre me ha gustado el magisterio. Y de hecho he tenido oportunidad de haberme ido a la secundaria y prefiero la enseñanza de la primaria, me gusta más. No, por ejemplo, el preescolar, porque ahí no llego. Para mí el profesorado de preescolar merece un monumento, porque aguantar ahora, sobre todo niños de 3 años, eso hay que tener verdadera vocación. Pero a partir de los 6 años sí me ha gustado mucho cambiar, no estancarme como llevo unos cuantos años que estoy estancada en el primer ciclo, pero me gustaba variar de alumnado y me sigue gustando. ¿Y en tu caso? Pues mira, yo estudié magisterio porque aquí en Melilla... Pues tú eres de Melilla. Yo soy de Melilla, entonces yo era becaria y mis padres, cuando yo terminé el bachiller superior y hice el COU, el PREU, que era entonces, dijeron, bueno, si pierde, yo me quería ir a Granada, como toda la gente de mi época. Pero mi padre me dijo, ¿y si pierdes la beca? ¿Qué hacemos? Entonces ya eso, pues dije, bueno, pues hago magisterio. Hice magisterio porque no había otra cosa, ¿no? Pero cuando llegué al colegio y vi lo que realmente era, ya me encantó. Me encantó y ahí estoy. Y no está y no estoy traumatizada ni nada de eso. No. ¿Y tú, Rafael? Pues yo una cosa parecida. Yo terminé bachillerato superior y mi ilusión era haber intentado ingresar a la Academia del Aire. Pero por entonces también mi padre muy grave, y don Manuel Páez Ortiz, no sé si habéis oído hablar de él, era muy amigo de él, vino a decirme que mi padre se moría. Y bueno, pues me decidí a hacer magisterio rápidamente y tuve la suerte, la suerte, no se puede decir la suerte, pero mi padre vio que yo ya estaba trabajando en Nador y cuando él falleció.
Y entonces estuve 6 años en Marruecos y después ya estuve aquí en la preparatoria del instituto. Un poco entré por lo mismo, por necesidad, no por otra cosa, pero la verdad es que para mí el magisterio, la enseñanza ha sido apasionante. Ahora nos imaginabais habiendo llevado una vida distinta, ¿no? Hablar de vocación cuando se tiene una corta edad es muy difícil. Lo que hace falta es que después donde tú trabajes, tu trabajo te guste. Y a mí me gustó, a mí me encantó. Y prueba de ello es que me volqué. Y mientras otros pues, en la hora libre pues hacían alguna carrera universitaria en la UNED o algo, pues yo me dedicaba a dar gimnasia y voleibol y baloncesto y fútbol y tal. Y quizás ahí es donde tengo mi espinita clavada, el no haber encontrado tiempo, ocasión de haber hecho una carrera universitaria. Hice el ingreso en la Facultad de Filosofía y Letras en Granada, la aprobé, pero después ahí se quedó todo, porque entonces no existía la UNED y tener que ir a hacer los exámenes allí era muy costoso, era cuando la Cuesta de la Reina era la Cuesta de la Reina. Y la verdad es que cuando empezó aquí a funcionar la UNED, pues no, ya tenía mis hijos y preferí... Ni tampoco la tentación de meterte en el ejército, no, que en aviones de caza. Yo la verdad, bueno, ahora mato el gusanillo. Yo tengo el Flight Simulator, un simulador de vuelo. Sí, sí, y hago mis vuelos correspondientes con distintos tipos de aviones. Ahora lo tengo un poquillo abandonado, pero... ¿Y te han abatido muchas veces o no? No, bueno, yo he hecho vuelos comerciales. Vale. Vuelos comerciales. Seguimos. Ahora sí, ahora vamos, creo que a Leopoldo Queipo. Estas eran ya las últimas imágenes. Estamos ya casi al final. Sí, esto es que era un festival que el colegio nuestro se nos quedaba pequeño, porque ya participaban todos y claro, los papás, los abuelos, los hermanos... ¿Cuántos alumnos tiene ahora? Pues mira, ayer hicimos la última estadística que nos manda el Ministerio y son 783. Estamos contando los dos centros, el infantil, el de García Morato y el... Sí, y el de General Astillero. Esta es la rondalla y el coro de lo que se ha visto con anterioridad. Y esto es el salón de actos del Leopoldo Queipo, que estaba completamente lleno, ¿eh? Ahí está en primer término Francisco, me parece. Sí, pues Inmaculada también. Michu, que era la que llevaba Martínez siempre, Prisma, y el baile lo llevaba Pilar Muñoz. Lourdes López, Broda. Ya también está ya Begoña. Mónica, la hija de Pacoli. Sí. Que cada vez que viene por aquí viene a buscar. Esta es ¿cómo se llama? Angeline. Sí. Sí. Que ahora está de profesora en el instituto. Mírala, ¿sí? Se ve. Ella se marchó y ahora sí ha vuelto y ha hecho la oposición aquí a secundaria. Esta es la Paulova. Sí. La Paulova es mi hija. Y esta es precisamente Mónica, la hija de Pacoli, el que tenía la peluquería del Perelló. Sí. Era peluquero y gran delantero. Peluquero y gran delantero centro, ¿eh? Gran pelotero. Sí. ¿Y esta es María José Orellana? ¿Todavía seguirá haciendo eso? No. ¿Orellana? Sí. Pues sí, ella es monitora de física y de aeróbica. Sí, suelen ser. Que eso empezaba, los festivales cada vez se iba complicando más en organización, cada vez, y además se intentaba haber también una vena competitiva con los otros centros. Con los otros centros, y que siempre el profesor que lo llevaba a cargo, por ejemplo Pilar Muñoz, le gustaba hacer más cosas. Y ya empezó también después a preparar en casa, en su casa particular, en su taller particular, empezó a preparar los cuadros y los padres pues querían también, porque a los padres siempre les ha gustado que sus hijos se luzcan. Y además eso cada vez más, ¿no? Lo de la imagen. ¿Vosotros qué pensáis de...? Pues yo recuerdo que llevábamos uniforme. Sí. Siempre. Siempre se da uniforme. Bueno, pero ahora se sigue, se sigue llevando... No, ahora está más, yo creo que está más en auge que nunca, ¿eh? Sí. Porque ha habido muchos detractores y tal, pero al final yo los creo padres que ya todos y los los niños colegios se dan cuenta de que es mejor el uniforme. Mira, hay una cosa, y es que lo iguala a todos. No, sí, yo estoy también el uniforme iguala a todo el mundo. Ya no puede ir el niño con el zapatito de marca y con el Nike de marca. Y esto es bueno en una ciudad como la nuestra, ¿no? Sí. Y después... Y después que no tienes que pensar, ¿eh? Por la mañana no tienes que pensar qué poner. Con los niños de hoy. Los niños además que van buscando lo de la marca. Las madres cuando llegaba junio, que se daba libertad para ir sin uniforme, vaya, ¿por qué no deja usted el uniforme, don Rafael? Deja usted el uniforme. Porque la volvían locas las niñas. No, y aquí también estaba lo de las comuniones.
que las comuniones también lo organizaban los maestros. Hasta el 70. Yo he preparado comuniones. Claro, y yo también. Y lo he llevado el día de la comunión, el maestro tenía que estar ahí. Pero el catecismo también se lo enseñaba antes. En nuestro colegio quisimos dar un golpe de mano, ¿no te acuerdas, Pilar, cuando dijimos fuera los vestidos largos, pomposos? Sí. No duró 2 años. Sí. La gente quería vestido de almirante. Iban de calle, los hijos, un pantaloncito y los hijos iban de traje corto, pantaloncito de calle, iban de calle los chicos, y las niñas iban de corto. Sí. Y entonces en la comunión de mi hijo vino una de fuera porque quería hacer la comunión en Melilla, sobrina de una profesora, y ella vino de largo. Entonces en la foto del se grupo, ve todas las niñas con vestido corto. Pero nada, no hubo manera, ¿eh? A mí me disfrazaron de Padre Damián, que también era muy socorrido, porque como tuvo mucho éxito de aquella película de Molokai, que interpretó Javier Escribá, era el protagonista, entonces todo el mundo quería salvar al leproso, y entonces pues ahí con ese traje que no vea... Además, hacíamos la comunión a los 7 años. Sí. Ahora se hace a los 9. Sí, bueno, incluso más tarde. 9 y 10. 9 y 10. Entonces, y prácticamente a los 6 años ya tenías que saberte el catecismo, porque entonces además tenías que memorizarlo. Pues ahora ya no. Yo me acuerdo que me quedaba 1 hora los jueves. Los jueves salían a la 1, por lo menos el curso que yo tenía, para preparar el catecismo. Y recuerdo que además que era obligada, eso estoy hablando en los primeros años 60, obligada a la asistencia a misa. Sí. Y además te daban un vale. Un vale, y fomentaba la delación del compañero, porque había uno que le decían, tú vas a ser el encargado esta semana de vigilar a ver quién va y quién no va a misa. Y entonces, claro, y después te hacían preguntas saduceas para ver si había ido o no ido, cómo iba vestido el cura ese día. Hasta los años 58, 59, los domingos los profesores tenían que ir con los niños a misa. Yo recuerdo haber ido yo estoy hablando como hasta el año 65, a la medalla milagrosa y estando esperando para entrar a la catequesis salían todos, Juan Caro, Gestoso, Tomás Rastrollo, salían de misa con sus alumnos. En fin, otros tiempos, otras costumbres. Seguimos. Bueno, este es otro de los muchos festivales, esta vez en el patio. Vamos viendo la evolución de algunos de los alumnos. Sí. Desde la más tierna edad hasta que... Este es Fernando Tijera, que después fue profesor de música. Este es un pianista. Mira, ahí aparece Don Belmonte. Que allí está al fondo. Sí. Sin la vara de reglamento. Exactamente. Bueno, él daba con la vara y mi madre daba los vasos de agua a los niños después. No, pero él la vara la llevaba como... No, daba en la pared. Signo de mando, ¿no? Sí, daba en la pared. Y se ponían todos en fila, vamos, nada más que llegaba él con la varilla, gorriones. Don Belmonte. Gorriones, ropa gallina, les decía. Ahí se ve el edificio del Paraíso, no sé si te has dado cuenta. Sí. En la esquina esa. Bueno, había bastante gente, mucha gente conocida en ese edificio que estaba. Había también un hostal, después había una familia que llamaban la familia Telerín porque era como la familia Telerín era muy famosa la televisión de aquella época porque era la que despedía. Vamos a la cama. Vamos a la cama era el cierre y entonces eran casi todos del mismo tamaño y los mismos. Esto ya era la caída ya de la tarde, había muy poca luz. Entonces, pues ya me parece que estamos, que es el momento de casi ir despidiéndonos. Me parece que queda algo del Melicole. Vamos a ver. Esto es lo del... Bueno, este es el cole, esto no es el Melicole. El Melicole es una sección que llevó Carmen Goa en el Melilla Hoy, donde cada día salía un colegio y se hizo cada semana, ¿verdad? Sí, siempre más y de esto es un proyecto que yo hice por eso lo que te he dicho siempre, a partir de las 5, con alumnos,
Sí, era el cole. Y este es el número 1 que se publicó en el 83, me parece, no, 85. Y se despedía tu padre, don Fernando Belmonte. Se jubilaba ya con 70 años. Ese es el primer consejo de administración que se ha visto ahí, que figura Juan Carlos Heredia, está ahí en el consejo de dirección, también. Y está también Gregorio Escobar, el actual delegado del gobierno. Una visita que nos hizo Carmen Conde a Melilla, la trajo del Colegio de Reyes Católicos, lo organizó mi mujer para algunos... Angelita cuando se despidió. Y en esto, vosotros, bueno, aquí... Ahí tiene... una dedicatoria. Sí. Bueno, eres tú ahí, pues, prácticamente, pues, de años 60. Esto fue el 85. Siempre, vamos, siempre. O desde el 63, dices tú que fuiste a vivir allí, pero él estuvo del principio. No, él estuvo antes. Él estaba antes, lo que pasa es que ya toda la familia trasladada... Siempre lo he conocido allí. Sí, vamos. No, y después cuando se jubiló, seguía dando vueltas por la esquina allí de la SEA. 3 antiguos alumnos, Antonio Bravo, Inmaculada Merchán y Lucas Calderón. Había una sección dedicada a antiguos alumnos que cada año, en cada número salía uno distinto. Bueno, pero fíjate, eso Bravo lo conocemos, a Lucas Calderón también lo conocemos. Inmaculada Merchán, la directora general, una técnica de la Ciudad Autónoma. Pero fíjate que eso se hacía sin ordenador, eso había que hacer la máquina y después irlo ajustando y cortando y pegando para que entrara todo. Y vosotros más o menos... esto creo que se va a publicar, ¿no? Parece que la Consejería de Cultura va a hacer un facsimil. Esa es una visita de Miguel Fernández y de Carmen Conde. Y de Carmen Conde también. Carmen Conde. Y vosotros veis a los alumnos, más o menos tenéis esa capacidad para anticipar o para prever si van a ser personas que prosperen de forma razonable o que destaquen o que brillen en el futuro. Generalmente sí, lo que pasa es que después te lleva sorpresas positivas y negativas. Por sorpresa en el sentido de que tú no esperas nada de un niño y después es un niño brillante. O por el contrario, niños que brillante son o que ha alcanzado un alto puesto de cualquier forma. Dice, pero por regla general se ve desde pequeñito. Se ve de pequeño. Tú cuando llevas 3 o 4 días con ellos ya dices, uy, este se queda. Este se queda, y es verdad. Y no se tiene también preferido y alguna vez se le tiene manía a alguien como tanto... Es que hombre, me tiene manía el profesor. Preferidos, yo pienso que no. Pero que algunas veces sí se te puede atravesar un alumno porque te ves impotente de poder sacar algo de él o porque no puedes llevarlo por el camino que tú crees que es el correcto, se te hace difícil algunas veces. Algunas veces sí se te presentan sobre niños todo difíciles. En los casos, no es que se te atraviese, sino cuando tú ves un niño que tiene posibilidades y que no las aprovecha, es cuando el profesor se enciende. Y claro, es que siempre eso da más rabia que el que se atraviesa. Claro, porque es que uno no aproveche todo el potencial que tenga. Exactamente. Aunque se te atraviese un niño... se te coge mucho en el aspecto de conducta. Niños muy difíciles en conducta, que no encuentras colaboración. Entonces estás viendo colaboración con la casa, con los padres. Entonces estás viendo que está llevando a la clase fatal. Los alumnos tienen que soportarlos también. Entonces te cuesta trabajo. Te cuesta trabajo de dar el día a día con esa, no sé, ese tú y yo, y parece como si ellos te quisieran echar un pulso, que algunas veces ocurre. Y entre esos casos, ¿qué es lo recomendable? ¿Forzar el pulso hasta...? No, paciencia. Cada maestrillo tiene su libreto. Un contacto permanente con los padres. Hay que tener en cuenta que el niño en el colegio está el 20% de su tiempo. El resto está o en la calle, con los amigos, o con los padres, sobre todo con los padres. Y si no hay una colaboración entre profesor y padre, hemos acabado. De todas formas, hay padres que llegan y a lo mejor el niño tiene 5 o 6 años. 6 años, te voy a hablar de un primero. Y te dice el padre, es que yo no puedo con él. Sí. Y tú dices, pero por Dios bendito. Si tú con 6 años no puedes, ¿qué me va a exigir a mí este hombre después? Que cumpla también la obligación de padre, claro. Que haga de padre y de no profesor. Puede, a ver si usted coge y lo castiga. No. Usted es el primero que tiene que hacer. Ya no puedo hacer nada con él. Yo ya no puedo hacer. Con 6 años, ¿eh? Y si no te dicen que
Ellos traen a los niños al colegio porque la educación es nuestra. Que para eso lo traen al colegio, que ellos no tienen por qué educarlo, que al colegio vienen a que lo eduquen los maestros. Hay un error grandísimo entre formación y educación. Entonces, Pilar, ¿seguro que te va a fin de este curso? Yo creo que sí, porque tengo ganas de actuar de abuela. Ah, bueno. Que tengo casi todos mis nietos, los tengo fuera. O sea, que tiene una motivación. Y mira, entonces, la enseñanza, y yo le voy a dar un consejo, la enseñanza, la verdad es que te deja muchos recuerdos y echas de menos muchísimas cosas, pero de pronto te das cuenta que tienes un tiempo para hacer cosas que tú querías hacer y que nunca las has podido hacer. Porque tú no has parado, desde que te has jubilado, no paras. Eso digo yo. Si ahora está con el móvil, ahora yo tendría que reengancharme. Ahora tiene la agenda siempre llena. Tendría que reengancharme. No, y además intento viajar todo lo que puedo, aprovechar. Yo he salido de una situación difícil, como tú sabes. He estado dependiendo de una máquina, no he podido viajar y ahora siempre que puedo me escapo. Y ha salido fortalecido y más gordo. Bueno, va. Y a ti ahora, ¿cuáles son los retos que tiene ahora el colegio para ti como jefa de estudio? Bueno, ¿qué es lo más difícil que tengas que abordar a partir de ahora? ¿O qué es lo más necesario, lo más urgente que habría que acometer? Pues mira, lo más urgente que hay en el colegio ahora mismo es la cantidad de niños con necesidades educativas especiales que están viniendo. Y que lógicamente el colegio pues no tiene las capacidades ni los apoyos necesarios porque nunca se nos ha dado la circunstancia. Entonces ahora estamos en eso, en lograr más personal especializado, apoyo como cuidadora, y porque ya todos los colegios lo han hecho de integración y nosotros pues la verdad andamos un poco escasos en eso. Y eso es lo primordial ahora mismo. Porque ahora, claro, ahora se necesitan psicólogos. Sí, el orientador, el logopedas y en fin. Cuando vosotros empezasteis erais también, teníais que ser psicólogos, logopedas y de todo. No, y la verdad es que se sigue siendo, porque aunque en el colegio sigue ahí profesoras de AL y de pedagogía terapéutica, pero en realidad el tutor también trabaja un montón con esos niños. O sea que... Bueno, pues lamentándolo mucho ya nos han tocado ya la bocina 2 veces y tenemos que dar por concluido este programa. No termina aquí. Porque vamos a dejarles con una manifestación, impresión de antiguos alumnos que se han hecho mayores y que Rafael pues ha recogido sus testimonios y gracias a eso podemos verlo. Pero antes de irnos, os dejo por si queréis decir, lanzar el último mensaje, el último recuerdo o lo que tengáis a bien. Pilar, si alguna... Pues simplemente que Reyes Católicos espero que sigan muchos años ahí. Y sobre todo que los antiguos alumnos sigan llevando a sus hijos, como sigue ocurriendo ahora mismo, que tenemos muchos hijos de antiguos alumnos del centro. ¿Y hay sitio para todos? Bueno, no diga hoy. No diga, a ver si mañana... Que las clases ya están a 28 y a 30. O sea que eso es otra cosa. El colegio no se puede agrandar porque ya no hay espacio, Y ahora tenemos un gran problema, que es un aula que hay, la Divina Infantita, que depende del centro, que tiene que pasar al centro. Y aquí estamos a ver dónde metemos a los niños eso. Bueno, en algún sitio. Como una queja así al aire. De los 28 años, seguramente Pilar también podrá estar conmigo. Yo no sé si Pilar ha tenido muchos alumnos en clase, yo creo que sí por la fecha en que entró. Pero yo puedo decir que yo tuve 45 alumnos en la preparatoria del instituto. ¿Y te acordabas? Yo empecé en Alaurín con 63. ¿Estamos? Oye, ¿acordabas de los nombres de todos? Fíjate. Yo he tenido 40 y tantos niños también, En la época de Melilla sí, de mi novatada no, sí. Porque a mí me costó muchas lágrimas, Alaurín me costó muchas lágrimas. La pagué bien la novatada. ¿Y sola? Sola, con un niño de 2 años, mi marido aquí en Melilla y yo trabajando allí en lo alto de... Por cierto, el barrio se llamaba El Chorro. El Chorro, El Chorro, que todavía existe. Yo iba de pequeño allí. Bueno, ya sí, nos tenemos que ir. Muchas gracias, Rafael, por haber venido, por habernos hecho la mitad o 3/4 de la parte del trabajo.
María José, pues, gracias por venir. Ya posiblemente nos veremos dentro de unos días, ya hablaremos. Y Pilar, pues encantado de volver a verte después de tanto tiempo. Yo quisiera decir una cosa, y es que animar a los antiguos alumnos a que se constituyan en una asociación. Sería muy bueno que el Colegio de Reyes Católicos contaran con una asociación. Hay muchos y muy buenos antiguos alumnos que están muy cercanos y que aquí en Melilla es muy fácil que se constituya una asociación de antiguos alumnos. Bueno, pues dicho queda. A ustedes muchas gracias por su atención, pero no se vayan, porque ahora quedaban esos testimonios de esos antiguos alumnos que llevan en su corazón los Reyes Católicos. Hola. Ante todo, desear a mi colegio, el Reyes Católicos, muchas felicidades en su 50 cumpleaños. Y me gustaría hacerlo recordando a los profesores que me dieron clase en esos 10 años que estuve en él. Empezando por la señorita Marijuana, que me dio clases en lo que antes era párvulos. Continuando con doña Isabel Salas, don Victorino, que me dieron clase en la primera etapa. Y luego don Rafael, doña Victoria, doña Pilar Latorre, la señorita Loli, don José Luis Alcántara, don Manuel, que todos ellos me dieron clase en la segunda etapa. A todos vosotros daros las gracias por vuestra forma de ser, vuestra manera de enseñar, porque me apoyasteis, me animasteis y me ayudasteis a ir eligiendo poco a poco mi vocación, mi futuro profesional. A todos vosotros, muchas gracias. Una satisfacción que a mí me hayan llamado para poder testimoniar lo que yo he vivido. Ha sido una época preciosa de mi vida. Estudié en el Colegio Nacional Reyes Católicos. Me sorprendo de saber que recuerdo con mucha más facilidad mi paso por el colegio en la EGB que en el instituto, y donde había que estudiar mucho, pero sobre todo donde se nos inculcaba mucho respeto y mucho cariño, donde nos enseñaron a que el esfuerzo había que realizarlo para conseguir la meta. Éramos normalmente un barrio de familia humilde y gracias a estos maestros, gracias a mi colegio, muchos de nosotros hoy estamos donde estamos. Eso hay que reconocerlo y así se lo transmito yo. Yo pasaba por el Colegio Reyes Católicos, debía de ser siempre, cada vez que pasaba, le decía a mis hijos: mirad, este es mi colegio donde yo estudiaba la EGB y asomaros, que os voy a enseñar el patio donde yo hacía deporte y jugaba baloncesto. Mirad, este es el colegio donde mi madre estudiaba la EGB y por favor asomaros porque mi madre aquí jugaba en este patio al baloncesto. Yo los miré y los dos se reían, claro, y decían: mamá, es que cada vez que pasábamos por aquí era lo mismo, mirad el colegio donde yo estudiaba, y esto no es más motivo que el recuerdo tan bonito que tengo por mi paso por. Sí, les digo a mis hijos, era un colegio donde el nivel académico se notaba. Llegábamos al colegio, al instituto, Leopoldo Queipo, y preguntaban: ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Y cuando los alumnos que llegábamos de nuestro Colegio Nacional Público Reyes Católicos, Colegio Nacional Reyes Católicos, público es ahora, decían: se nota, estábamos el Buen Consejo, La Salle y como Colegio Nacional el Reyes Católicos. Desearle mucha suerte y que dentro de otros 50 años, ojalá estuviéramos todos los que estamos ahora y que vuelvan a hacer un homenaje merecido a este colegio tan querido en Melilla. Gracias y os deseo suerte a todos. Hola, me llamo Jesús Andújar, soy periodista y fui alumno del Colegio Reyes Católicos. Conservo muy buenos recuerdos de mi etapa en este centro porque allí conseguí crear amistades que mantengo aún, y también porque tuve la suerte de contar con profesores que me ayudaron a elegir cuál iba a ser mi futuro profesional. Tengo recuerdos muy entrañables de profesores como don Rafael Imbroda, como doña Encarnita, doña Victoria, doña Loli. A todos ellos les debo mucho. Muchas gracias y a mi colegio muchas felicidades.
Me llamo Isabel y soy de la promoción del 83 del Colegio Público Reyes Católicos de Melilla. Allí cursé mis estudios desde parvulito hasta octavo de GB y allí precisamente hice mis primeras amistades y quizás también las más importantes. Éramos un grupo muy unido, estábamos siempre haciendo actividades tanto dentro como fuera del colegio y todo ello en parte gracias a la labor y al esfuerzo de nuestros profesores por mantenernos unidos y por organizarnos todo tipo de actividades. Recuerdo con muchísimo cariño las obras de teatro con motivo de la Navidad, carnavales, actividades deportivas y en especial ya mayorcita en octavo de GB de un periódico organizado por el profesor de lengua don Rafael Imbroda, en el que participábamos todo el grupito pues en diferentes sectores del periódico. Yo en concreto estaba en el equipo de redacción y bueno, fueron años muy entrañables y hoy por hoy los recuerdo y con muchísimo cariño, y mi ilusión sería, como maestra que soy en la actualidad, poder volver a ese colegio como profesora y sobre todo tener la posibilidad de poder transmitir a mis niños un poquito de todo aquello que a mí me infundieron mis maestros en aquella época. Y desde aquí pues quiero recordarlos, mandarle un abrazo muy fuerte a todos ellos y también muy en especial a mis compañeros de clase, a los que en la actualidad pues sigo manteniendo algún que otro contacto. Es un verdadero placer poder felicitar al Colegio Reyes Católicos en su 50 aniversario. El colegio es el ámbito en el que muchísimos melillenses nos hemos formado, en el que hemos podido convivir en un ambiente diferente al actual, pero un ambiente de tolerancia, de respeto, de educación. Los recuerdos pues se agolpan desde 1968, que es el año en el que entré por primera vez, hasta mi salida, pues los recuerdos, como decía, van fluyendo tanto del centro como del patio, como de los compañeros que estábamos formándonos, como de los profesores, muchos de los cuales pues realmente han influido no solamente ya en mi vida, sino creo que en las vidas de todos aquellos que pasamos por este centro. Pues evocar los Reyes Católicos es, en primer lugar, recordar el descubrimiento de la amistad, porque algunos de mis mejores amigos lo siguen siendo desde la época de los Reyes Católicos. Yo creo que algunos nos hicimos amigos prácticamente desde el día en que don Belmonte con su varilla nos iba poniendo en fila para entrar ordenadamente en el colegio. Es recordar los ratos en el patio jugando al fútbol con una piedra plana o jugando al pilla-pilla o al pico zoloteine. Es recordar el paso de la primera a la segunda etapa, que fue un momento en el que todos parecíamos que nos hacíamos más mayores y en el que además teníamos muchas expectativas porque nos decían que algunos profesores pues nos dejarían ir con pantalón vaquero en lugar de con el pantalón gris del uniforme. Pero es sobre todo recordar a tantos y a tan buenos maestros y maestras que nos dieron lo mejor de sí mismos, que nos dieron una excelente formación en las materias de cada asignatura, pero que sobre todo nos dieron una excelente formación en valores, en el esfuerzo personal, en el respeto a las creencias y a las ideas de los demás, en el gusto por debatir y por argumentar en lugar de discutir. Es sobre todo recordar esa formación que nos dieron como personas y esa formación como ciudadanos. En un momento además en los que nosotros no éramos muy conscientes, pero en España estaban cambiando muchas cosas, porque nuestra etapa escolar coincidió con toda la transición en nuestro país, y qué duda cabe que la formación que recibimos los Reyes Católicos nos preparó para estar más, para integrarnos mejor en esa nueva sociedad democrática. Yo por eso creo que los Reyes Católicos son uno de los momentos más importantes de mi vida, lo recordaré siempre con un enorme agradecimiento, y para mí desde luego creo que es un momento de dar la felicitación por esos 50 años de éxitos y esperar que esto sea solo un momento para tomar ánimo para otros 50 años como mínimo. Bueno, tras por lo menos hora y media de mucho pelearnos, mucho reírnos, muchas ideas, hemos llegado a la conclusión que para un acto como este, tan solemne, de celebración de 50 años, lo mejor es que nos preparemos una frase y este es el resultado. Después de 17 años nos encontramos en este mismo lugar en el que se iniciaron muchas de nuestras experiencias, ilusiones y sueños. Por eso hoy queremos estar unidas con todos vosotros para celebrar el 50 aniversario de nuestro cole.
Nos gustaría recordar a todos nuestros compañeros y profesores que compartieron con nosotros buenos y no tan buenos momentos. Y por último, animaros a que sigáis haciéndolo como lo hacíais antaño. ¡Muchas felicidades! Quiero volver a mi Melilla, Uruguay, Uruguay. Las gaviotas sobre el mar, tierra de ensueño, de amor y felicidad. Ay, mi Melilla, Uruguay, tierra amada, Uruguay, la tierra donde yo nací.